Un chico de 16 años en Caballito le incautaron armas que tenían hasta símbolos relacionados con el nazismo. Y hasta vimos que un joven de 17 años mató a uno de 15. Hay violencia que se fomenta por las redes sociales y te invitan a no pensar. Vos que estás sumergido en ese mundo, quiero saber tu reflexión. A ver, primero gracias por la invitación. Gracias. Está muy lindo el estudio. Me encanta, me encanta el nombre nuevo. ¿Te gusta el nombre nuevo? Hay que exprimirlo al máximo el nombre nuevo Tal para cual. jugar con el anterior. Pero no, sí, claramente lo que hicieron las redes es visibilizar o poner sobre la superficie un montón de comportamientos que quizás existían, pero que estaban, si querés, circunscriptos a ciertas zonas o ciertos lugares. Y eso es lo que un poco el poder de lo digital también hace que esos mensajes escalen, ¿no? Que quizás alguien que, no sé, que molestaba a un compañero, ahora es que varios mismos o varios de otros colegios o de otras ciudades o de otros países se enteren de que alguien está molestando a un compañero, Claro. o esa violencia que alguien ejercía contra un grupo determinado en un determinado lugar, ahora está ejerciendo la violencia contra ese grupo en varios lugares a la vez. Entonces, me parece que tiene que ver más con poner sobre la superficie y hacer escalar esos mensajes violentos que con algo novedoso, ¿no? Si querés, lo novedoso es los canales por los cuales circula, pero no es que es algo que no existía antes. Yo creo que así como en otros momentos había gente, qué sé yo, que iba al Parque Rivadavia y compraba, no sé, Mein Kampf, por decirte algo, el libro de Mi Lucha, o qué sé yo, o había actos de antisemitismo muy circunscriptos en determinados lugares, o violencia de determinados pibes contra otros pibes. Ahora lo que tenés es como ese poder de lo digital que hace que todo escale y todos nos enteremos a la vez de lo que está ocurriendo en un lugar. No lo veo novedoso, nada más que eso, quiero decir. O sea, no, me parece que siempre existieron estos movimientos, solamente que ahora me parece que están potenciados y a veces me parece que nos dejamos llevar mucho por lo que vemos. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí. Hay un montón de gente que no usa todo esto que estamos hablando. O sea, cuando Es vos... un micromundo, ¿no? Bueno, No sé si es la palabra micromundo, claro, pero porque es un mundo micromundo tan grande como se bueno, se dice. total, porque, no sé, vos haces un comentario y te responden 10 personas, o 15 o 20, que ni importa, no nos pongamos nosotros en el centro, o a alguien le responden 15 o 20 personas a alguien, ¿no? Sí. Y vos decís, che, todos los comentarios son negativos. Fueron 15 o 20. Claro. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Son importantes? No, pero hacen mucho ruido. Es lo que yo llamo minoría intensa. ¿No? Como esta cantidad de gente que hace mucho ruido en las redes y que parece que es el único ruido que hay. Porque realmente no hay como margen para alguien que diga, che, qué buen comentario. Voy a ver si lo comparto. No ves ese tipo de comentarios Muy en las difícil, redes, ¿no? muy Porque difícil. no se destaca, porque no suelen hacer ruido. Entonces, nada, a veces tratar de diferenciar a veces entre, che, esperá, realmente, por eso digo la minoría intensa. ¿Cuánto ruido y cuántos están hablando de esto? Y ni hablar de X o Twitter, digamos, para aquellos que no entienden cuando decís X, y a mí incluso no me siento cómodo. No, es muy raro. Es muy raro. Pero cuánta gente está detrás de estas plataformas que terminan haciendo mucho ruido y generan agenda y parece que es de lo único que se habla, pero termina siendo en un lugar donde hay muy poca gente que accede permanentemente a esos lugares. Es como, si querés, como el paralelismo podría ser la tapa de un diario, que genera mucho ruido y genera mucha agenda, ¿no? Pero no es pero tan- ¿cuántos lo compran? Claro, Sí. A eso me refiero. claro. Sí. Es más lo que genera que otra cosa. Pienso en esto que decís, en cómo medirlo, ¿no? Porque cuando uno ve a figuras importantes, ni siquiera me refiero de la política, como cantantes, gente joven Total. que utiliza las redes sociales y que después difunde, da a conocer que tiene depresión, que no la pasa bien, que deja a un lado las redes por determinado tiempo porque consumirlas le hace mal. Lo vimos con María Becerra, con Total. Tini, con Emilia Mernes. Entonces... Y ese mensaje también es trasladado a las generaciones que las consumen a ellas y que quizás lo están viviendo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? La red, ¿qué tanto hay de positivo y de negativo? No, está bueno lo que decís, porque si querés hay dos costados ahí. Es cómo nos lo tomamos aquellos que somos públicos, que quizás es lo que no sé si a la gente le importa tanto, pero porque es menos la cantidad de gente pública que la no pública. Obvio. Y cómo, del otro lado, que es un poco lo que planteabas vos, Lean, que es cómo la gente también empieza a utilizar estas herramientas. Yo creo que a poco empieza a haber más conciencia respecto a lo que estoy diciendo es una barbaridad y esto genera un efecto bastante negativo en otro, en algunos casos, qué sé yo, Sí, no sé sí, si sí, en la mayoría. Pero yo creo que hay como toda una educación para lo cual no estamos preparados. O sea, realmente, qué sé yo, vos, a ver, yo a veces siempre he contado esto con el tema de las estafas o de los engaños, ¿no? Que nadie estaba preparado para ser engañado en el baño, o, digamos, o adentro de su casa, ¿no? Como que adentro de tu casa estás seguro, qué sé yo, nadie te iba a robar. Sí. Y ahora Digamos, sí. o excepto que te entren a tu casa y todo. Y con los daños, me parece, y la salud mental, hay algo parecido. Es obvio que las barreras mentales son muy bajas en determinados lugares. Sí. Y con esto no me refiero a Twitter como lugar, sino como tu cama.
¿entendés? O estirado en el sillón del living. Entonces, hay algo también de cómo aprendemos a que son lugares donde nos podemos llenar de toxicidad, aún estando en lugares que son súper confortables. Claro. Y me parece que ese equilibrio todavía no lo tenemos. De repente, viste, es como, Luquita Rodríguez fue un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es como que alguien te abre la puerta de tu pieza y te diga, ¡la concha de tu madre! Y vos decís, ¡pará! ¡Ey, pará! ¡Qué pasivo! ¿Señor? O sea, claro. Y vos decís, pará, yo estoy acostado en mi casa y nada, viste, en pijama, no estaba ni preparado para esto. Entonces hay algo de ese choque cultural que me parece que es como, bueno, por eso muchos dicen, bueno, pará, en mi casa o en determinados horarios ya corto el celular, dejo, porque es como meterte en un lugar en el cual puede ser nocivo, ¿no? Sí. También, o puede ser un lugar que no te haga bien. Entonces, bueno, me parece que estamos como en esa era también medio de aprendizaje, porque siempre digo esto también, esto de las edades y de la mayoría de edad. Vos te agarrás tu celular y la mayor parte de las aplicaciones, la mayor cantidad de aplicaciones que utilizás no llegan a la mayoría de edad. Y vos utilizándolas tendrás 5, 6 años, 7, 10, 12, 14. O sea, eso trasladalo a la vida humana y claramente en los aprendizajes, a los 14 años eras uno, a los 15 años eras otro. Bueno, hay algo de tu crecimiento, de tu maduración que todavía no está preparado quizás para absorber todas esas cosas que te pasan o que te pueden pasar. Bueno, ¿sabes que me contaban algo interesante y te lo pregunto? Parece que, porque yo me quedé muy mal con el chico de 16 años que le encontraron cosas vinculadas, le encontraron armas con el logo vinculado con el nazismo, y me contaban que no es que el chico amaneció de un día para otro, o pasaron los días y el pibe le pintó un rayo y se volvió loco, sino que lo que te hacen las redes sociales a través del algoritmo es crear conjuntos, en este caso, por ejemplo, de base de ultraderecha, llevarte directamente a Telegram y ahí transformar tu cabeza a través de las redes sociales con el famoso algoritmo. ¿Esto es así? Bueno, a ver, te lo voy a plantear de otra manera. ¿No les pasa un montón de veces que dicen, ¿quién es este pibe? Sí. Y de repente se fijan, ¿quién es ese pibe? Y ese pibe tiene 14 millones de seguidores. Sí, 1000 veces me pasó. Totalmente. ¿No lo viste? No. ¿Por qué no lo viste? Porque no estás dentro de ese mundo. No claro. estás dentro de ese mundo. El algoritmo no te lo ofreció. El algoritmo no te lo... O sea, o no estás cerca de los intereses comunes, claro. O quizás no tenía sentido. Y de repente, al revés, de repente te encontrás con otro que decís, che, ya lo vi acá, lo vi acá, lo vi acá. Es obvio que hay algo de que el algoritmo me está sugiriendo que siga a esta persona. Así como te digo esto, te digo, bueno, te lo llevo al caso de este pibe, que no lo conozco en profundidad, digamos, pero me puedo imaginar qué es lo que el algoritmo le va ofreciendo. Te lo cuento, el FBI termina descubriendo... No, eso sí, no sabía bien lo del caso de cómo el algoritmo le iba llevando el contenido. Pero básicamente funciona así. O sea, vos vas teniendo una necesidad, haces una búsqueda en la lupita, que no te voy a pedir ahora que me muestres tu lupita, por las dudas. No la muestro. Entonces, digamos, la lupita te va sugiriendo algún tipo de contenido, te va mostrando, vos vas buscando cosas, che, a ver, no sé, arma, qué sé yo, no sé qué. Y bueno, evidentemente, ¿qué va a hacer? ¿Qué objetivo persiguen las plataformas? Que vos pases la mayor cantidad de tiempo en esas plataformas. ¿Qué te va a sugerir? Bueno, temáticas asociadas a tus temas de interés. Y de ahí es difícil salir. Claro. Porque incluso no entiende, o sea, qué sé yo, sos hincha de River, el domingo esperemos que nos vaya bien. Y de repente vos querés ver más el algoritmo quizás bostero para enterarte de las cosas malas que están diciendo que las cosas tuyas. Es difícil eso para el algoritmo entenderlo y es difícil que alguien salga de su propio gueto, digamos, claro. informativo. Entonces, tiene sentido que aquellos intereses que uno tiene tiendan a profundizarse al máximo por esta idea de el algoritmo me va sugiriendo más cosas. No sé, a mí me pasaba con la peluquería, por ejemplo. Soy peluquero, le corto a mis hijos, a otros amigos de mis hijos, etc. Y de repente aparecieron todos los peluqueros turcos, te los sigo todos. Y de repente, realmente no podés salir de ese mundo y vas profundizando en diferentes cortes, diferentes degradés, diferentes formas que podés hacer en la cabeza. Y el algoritmo es... Y vos decís, pará, hace un mes yo no estaba acá. Y de repente llegué a un nivel de profundización espectacular de cómo cortar el pelo. Bueno, eso, que es un ejemplo pavo, obviamente, porque tiene que ver con la peluquería, pero muy interesante el mundo de la peluquería. De repente, digamos, lo podés trasladar a cualquier otra temática y me parece que justamente lo que fomentan las plataformas es que vos te quedes la mayor cantidad de tiempo posible y eso en muchos casos termina en fanatismo por pequeñas cosas o pequeñas comunidades de las cuales la gente se empieza a sentir parte en un mundo que quizás te deja un poquito afuera de ciertas cosas. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y como comunicador, ¿te pasa de estudiar el algoritmo y decir, bueno, digamos, cómo armás los proyectos para tu comunidad, tus seguidores? ¿O no, porque una de las cosas que a mí por lo menos más me sacudió con el mileísmo fue tratar de no enojarme y tratar de entender ciertas formas de generación de contenido que no eran las habituales para las cuales yo estaba acostumbrado. Porque vos quizás esta semana querés hablar de un tema, pero ese tema decís... ¿Lo hago porque va a agarpar o no se piensa desde ese lugar? No tanto por ese lado, sino, por ejemplo, te pongo un ejemplo antes cuando era más fácil la grieta. Sí. O por lo menos para mí era más fácil. Sí. Que era Juntos por el Cambio versus el kirchnerismo, ¿no? Entonces vos decías, bueno,
seguís, qué sé yo, a referentes más extremos del kirchnerismo, seguís, qué sé yo, a Fernando Iglesias, por decirte algo del Claro, macrismo. sí, sí. Entonces vos decís, bueno, está más o menos por ahí. De repente llega el mileísmo, irrumpe con una comunicación que en términos de mensajes era mucho más border, digamos, que iba mucho más al extremo que incluso cualquiera de esos dos extremos de los cuales estaba planteando. No estoy hablando en términos de ideas, estoy hablando en términos de lenguajes. Sí. En términos de, digamos, o sea, de apologías de ciertas cosas que lo hacían para llamar la atención en una era donde Twitter también incluso empezó a premiar a aquellos que, digamos, tuvieran más, ¿cómo se dice?, interacciones. Sí. En ese contexto, digamos, también emerge, digamos, la comunicación del mileísmo. Y ahí como que dije, no, yo no quiero seguir esto. Pero a la vez lo tenía que seguir porque había gente que ahí estaba llevando ese discurso al extremo, incluso el presidente, que eran muy importantes en términos discursivos para lo que yo estaba cubriendo, que era la actualidad. Sí. Entonces ahí como que me descolocó. Y como que en el momento dije, no quiero seguir esto. O sea, no quiero seguir este tipo de lenguaje. Mi límite siempre era este. Era Claro, como, claro. ¿quién se iba al extremo del lenguaje? O sea, y no quiero hablar esto. Pero a la vez eran funcionarios de gobierno. Eran los que estaban llevando, digamos, la comunicación más importante de un país. ¿Y por qué la sociedad terminó permitiendo esto? Digo, en el sentido de, ¿se acostumbró? No, pero yo creo que no. O sea, Digo, entre comillas, permitiendo, por eso no es que le estamos criticando, digo, pero ¿se acostumbró, se normalizó esto? No, es que una forma sería decir, en la sociedad avaló esos discursos. Esa es una forma de interpretar, y otra cosa es, la sociedad se hinchó la pelota de tener 211% de inflación, No, eso sí, eso es digamos, obvio. de no llegar a fin de mes, Eso de es tener eso. laburo y ser pobre. O sea, Eso. yo creo que, qué sé yo, en el mix está la bronca, que quizás a veces se representa en estos discursos. Pero digo, a lo que voy, del mensaje que da sobre todo a los jóvenes, porque cuando vos ves cómo despierta fascinación, los pibes tienen fascinación por el presidente de la nación. Por mi ley tienen todo fascinación. O Bien. sea, a mí eso me, digamos, estoy hablando de la gente que sigue la libertad avanza. A mí, vos decías antes, me tocó cubrir Búnker el otro día. Me tocó, Muy bien, y la rompiste, lo digo públicamente, la rompiste. Y me tocó cubrir en 2023 también. O sea, que vi crecer digamos, todo el fenómeno mileísta, por lo menos desde su círculo duro, núcleo duro, Sí. tanto en 2023 como en 2025. Y la verdad, así como en la derrota de las generales de 2023, cuando pierde con Massa y Massa queda a 3 puntos de ganar la elección, y de repente sale Milei y vos decís, ¿qué va a decir? Porque es un tipo que no había perdido nunca todavía. Realmente era la primera elección que perdía. Sí. Y perdía parcialmente. Y de repente sale en el discurso y dice, voy a convocar a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, y el lunes ya estaba sentado con ellos y son determinantes para la victoria. para torcer la elección. Ahí entendiste que era como realmente... O sea, para mí la ventaja que tiene Javier Milei es que es un líder que nadie discute. Y eso hoy en política o en el mundo es... pero no estoy diciendo no lo discute en términos de política. La sociedad no lo discute. No. Los partidarios no lo discuten. O sea, hoy es los liderazgos, hay un montón de liderados en el peronismo, pero están todos discutidos. Claro. O sea, no es ¿Quién que... conduce? ¿Quién conduce? Claramente, no hay dudas. O sea, ahí viene Javier. Sí. Yo le preguntaba a Franco, no sé, en el búnker le decía, che, ¿seguís o no seguís? No sé, ahora lo hablo con Milei. Mariano Cunha Liberal le digo, último día hoy. Mañana viste que se iba al otro lunes. Te digo que sí, es Dice, cierto, no es está preso, ahora lo voy a hablar con Te Javier. dijo, en Como, exclusiva. esperá lo que dice, esperá lo que diga Javier. Todo era esperar lo que diga Javier. Estaban todos esperando lo que diga Javier, que uno podría decir también es Karina, pero esperá lo que diga Javier. Claro. Y eso, digamos, para el mundo de hoy, donde absolutamente todo se discute, aún al interior de una comunidad, digo, no sé, si sos River discutís a Gallardo, Claro. si sos Bostero discutís hasta Bianchi, digamos, todos discutís a Riquelme, Sí. el presidente, digamos, Sí, es sí, distinto. sí, Pero no importa, la gente no se alinea más, excepto dentro de la libertad avanza. Para mí eso es increíble, o sea, realmente es casi inédito para el mundo que estamos viviendo, que haya un líder y que todo el resto diga, vamos a escuchar al líder y hacemos lo que diga el líder. Es casi religioso, o sea. Sí, por eso decía. Pero Puede en ser algún momento contraproducente pero en algún momento pasaba con Cristina. Sí. Digamos, pero era otro mundo para Sí. mí. O sea, Sí. hace 15 años era otro mundo. Donde nadie se atrevía a decir cosas en las redes o incluso desde el anonimato. Exactamente. Hoy me parece que no ves nadie cuestionando la figura de Javier Milei más allá de la victoria última, pero es una persona que absolutamente nadie discute. Coincido. ¿Qué estás viendo? O sea, ¿qué se viene en términos de comunicación? Seguimos en el hilo de las redes sociales, viste que estuvo hace unos meses el boom de los streams, sigue eso en vigencia y quedó quizás más atrás el tema de la tele, de los medios tradicionales, que de todos modos siguen existiendo. Pero ¿qué es lo que ves a futuro? A ver, en términos de... Es una buena pregunta. A ver, Difícil de contestar. No, es que, a ver, yo tiendo a creer que va a haber una convivencia. O sea, De está todo. claro que va a haber una convivencia. Digo, ustedes no hubieran pensado hace 2 años estar haciendo un stream, me imagino. no. Pero me parece que hay una tendencia, una diversificación y a la vez hay una posibilidad también de llegar con estos medios a más audiencias
que la que llegan, no sé, Sin medios duda, tradicionales o sin estructuras mucho más gigantes. O sea, hoy prendes una cámara y hablas, pero no necesariamente podés llegar, sino que necesitas también una infraestructurita más chiquita. Sí. Pero yo lo que creo es también lo que te define es qué te da guita y qué te hace, digamos, Sí, sí, permanecer en algo que tenga sentido. Sí. Hoy hay como un boom, una especie de. No quiero decir burbuja, porque no sé si es una burbuja. Hay un boom de streams y un montón de medios donde uno puede laburar y todo. La gran pregunta clave es dónde estará el financiamiento, si todos podrán convivir. Como las radios, sobre- me acuerdo en la época vieja, que se ponía radios y parripollos a morir y después no terminaron subsistiendo todas, digamos. Bueno, hoy ya tenés desde lugares de stream que alquilan sus espacios a cientos de streams. O sea, es como la radio barrial de antes. Exacto. Que era como, ¿no? La radio que alquilaba sus espacios. Bueno, ahora Sí. son streams. ¿Verdad? O lugares de stream que alquilan sus espacios para hacer esos. Bueno, se incorporó a planes de estudio, por ejemplo. O sea, Pero es que, pará, yo doy clases de la Universidad de Palermo. Y me acuerdo que hace 3 años. No, me van a putear por eso. Me dice, había profe. Llego y estaba el profe de tele, el profe de radio, el profe de coso. Y yo miré y dije, ¿por qué está dividido? ¿Entendés? Ah. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pensamos en audiovisual? Nada. Fue difícil porque. Pero no porque me haga el revolucionario, sino porque decía, No, che, la convergencia veías, ya es total. claro. O sea, yo vengo del palo de la radio, odio hacer tele. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Capaz en la cámara, o sea, ¿qué soy? O sea, no tiene sentido. O sea, Claro, me acostumbro, me empiezo a tratar de vestir un poco mejor y todo, o no sobreviví, porque esto ya es imagen y vos. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, nada, me parece que va a haber una convergencia. El tema es cuántos van a sobrevivir. Sé que tenés un asado, sí tiene un asadito, así que me dijo, yo le prometí hasta las 9, Nada, por 5 más te podemos. Lo que sí te voy a invitar, te voy a invitar para que vengas una vez más, porque la verdad que es interesantísimo todo lo que sí. ¿Tenemos 5 más? Sí, tenemos 5. Bueno, aprovechamos 5 más. Tenemos unos y le metemos. mensajitos. Mientras tanto, leemos, dale. Dale, sí, porque estamos transmitiendo en vivo. Es cíclico en todas las redes sociales. Tenemos nuevo nombre. Éxitos totales, dice Moira, acá arrancando la semana con ustedes. Antes había preguntado qué onda eso de cíclico. Bueno, ahora te lo estamos explicando. Es el cambio de nombre. Hay un tema que me interesa también charlarlo con Seba, porque nos pasa seguido en el chat, prácticamente todos los programas, esto de el cuquismo. Claro. Acá, por ejemplo, Mile dice, creo que los cucas de estos ya no lloran. Pero por otro lado tenés el usuario de Néstor y de Cristina que dice el síndrome de los liberboys. Y Estamos haciendo la cosa bien, ¿no? No estoy la de libertario, Cuca, nosotros somos radicales. Ya está, estamos Pugliese bien. dice, hay cucas estos también, no termino de entender la pregunta, pero es eso de o sos cuca o sos libertario, o sea, no hay un intermedio. A mí alguien, no creo que un especialista en comunicaciones dijo, no me acuerdo el nombre, pero si no se los diría, porque no quiero robarle, pero voy a decir que no es mía por lo menos la frase, que me dijo algo así como que contra las interpretaciones no se puede hacer nada. O sea, realmente no se puede hacer nada. Si alguien considera que vos sos cuca, pero digamos, ni siquiera no lo considero ni algo agresivo. O sea, alguien dice sos liberbobo es agresivo. Sí, libertario Digamos, o cuca. Libertario cuca. Bueno, nada, es la interpretación de alguien, qué sé yo, nada. Es lo que él interpreta que vos sos. Quizás vos no lo sos, pero quizás el otro tiene más claro lo que vos sos, ¿no? Entonces, no se puede hacer nada contra eso. Me parece que no. Y me parece que no tampoco favorece como el debate, porque de última vos serás, o tendremos una posición. Creo que la mayoría de nosotros tiendo a creer esto. La mayoría de nosotros tenemos muchas ideas sobre cómo queremos el país. Sí. ¿No? Y después hubo algunos gobiernos que quizás tenían las mismas ideas que nosotros. El tema es que gobernaron y lo gobernaron mal. Claro. Entonces, es muy difícil, por lo menos para mí, sentirme identificado con un gobierno. Después habrá algunos en los cuales en muchas cosas coincido más que con otros. Sí, con ideas. Con ideas. Porque después, no menor, es mucho más importante lo que los gobiernos hagan respecto a esas ideas que lo que piensen. A veces, la verdad, yo no quiero escuchar a un político que me esté diciendo o haciéndome diagnóstico de lo que está pasando. A veces quiero que gobiernen, y que gobiernen es transformar esa realidad o que la hagan en base a las ideas que ellos tienen. Sí. Bueno, eso es lo difícil de sentirse miembro de algún colectivo tan grande como puede ser un partido político en Argentina. La última, ¿le robaron los $500.000 a Boca en su momento? Sí. Porque ¿sabes que escribió un libro de estafas espectacular que lo recomiendo? Rápido, contame esa historia que me vuelve loco, la de Boca, el robo a Boca. Boca había vendido mira, es una historia muy vieja, pero le había vendido a Leandro Paredes al Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain tenía que transferir una cuota a Boca por los derechos de formación. El tema es que en un momento, claro, le llega al Paris Saint-Germain un mail supuestamente de Boca diciéndole, cambiamos la cuenta, mandalo acá. Y el Paris Saint-Germain manda la plata a la otra cuenta. No. Y Boca denuncia, che, estos tipos no nos transfirieron la plata. O sea, nunca nos llegó la plata, la transfirieron otra vez. Y el Paris Saint-Germain diciendo, pero vos mandaste un mail diciendo
que cambiaste la cuenta y que la cuenta tenía que ir a otro lado. Entonces hubo toda una puja ahí, porque se habían metido en los sistemas de Boca, eso estaba comprobado, donde se metieron en los mails de Boca, vieron todas las conversaciones y dijeron, ok, vamos a hacer un mail falso que parezca que es un mail de Boca, mandándole a la cuenta de los delincuentes al Paris Saint-Germain para que manden la guita ahí. Y el Paris Saint-Germain termina transfiriendo una cuenta que no era de Boca. Y se la chorearon. Tremendo. Impresionante. De estas hay un montón. Un montón. Y obviamente compran el libro de Seba y además, nada, te voy a dar por inteligencia artificial. Me quedaron muchísimos temas afuera que la verdad. Sí, para charlar. para ahí charlar. están las redes de Seba. Pero ahí están las redes. @Viduski. Gracias por venir, Seba, un verdadero placer. Andá al asado tranquilo, pero te comprometemos a venir con mucho más tiempo. Dale. Dale, gracias, Lean.